Muy bien, hermanos, buenas tardes. Un cordial saludo a todos los que están en casa y desde aquí haciéndoles llegar mis saludos y además animarlos a continuar estudiando el libro del profeta Daniel y viendo algunos antecedentes históricos todavía de este libro, lo que era la ciudad de Babilonia, y recordándoles que en la lección anterior enfatizamos de que Daniel era un joven temeroso de Dios y que además era un hombre de Dios que supo respaldar su mensaje con su vida, su integridad y su amor hacia Dios. Continuamos en este estudio en el capítulo 1 y en los versículos 6 adelante para ver un poquito sobre el significado de los nombres de estos jóvenes judíos que fueron deportados a Babilonia y fueron llevados pues a la corte real para ser instruidos en las lenguas, en la ciencia, el arte y todos los conocimientos que tenía para ese entonces Babilonia. Dice la escritura: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abdenego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den de legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces aquí vemos un poco, habíamos dicho que el nombre de Daniel significa Dios es mi juez, o Dios es el que prueba o el que juzga mi corazón. Entonces, y esto tenía mucho que ver con lo que Daniel mismo demuestra ante esta situación en su vida en cuanto a el amor que él tenía para con Dios. Y digo el amor porque según la ley dada a Moisés, era que el pueblo de Israel estaba llamado para amar a Dios, y muestra de que ellos amaban a Dios era guardar la ley, poner en práctica las instrucciones de la ley de Dios. Y Daniel aquí él va a expresar:
no literalmente se encuentra la palabra amor aquí en este libro, o particularmente en este capítulo, pero él está expresando en el hecho de que se había propuesto en su corazón honrar a Dios. Él, como un buen judío, conocedor de la ley, y él quería ahora experimentar lo que aprendía y a lo que la ley le conducía, la ley de Dios. Y bueno, el nombre entonces de Ananías significa amado de Jehová. Misael, uno que es como Dios. Y Azarías, a quien ayuda Jehová. ¿Sí? Los 4 jóvenes, cada uno de ellos tenía un nombre con un significado muy importante y tenía que ver con una relación personal con Dios. Entonces estos jóvenes eran jóvenes temerosos de Dios, y por eso es que Dios va a mostrar también su benevolencia, sus favores y sus prodigios en la vida de estos jóvenes. Ahora, cuando vemos nosotros que fueron llevados ellos a Babilonia, Babilonia para ese entonces era una ciudad moderna, era una ciudad quizá la más maravillosa del mundo antiguo, situada en la cuna de la raza humana, cerca de la región del huerto de Edén, y construida alrededor de la torre de Babel. Eso es muy claro considerar que esta ciudad tiene una ubicación geográfica muy importante en una región donde sucedieron hechos trascendentes en la historia, comenzando desde el huerto del Edén, lo que ocurrió allí, y más tarde con la construcción de la Torre de Babel. Los historiadores dicen que la ciudad de Babilonia obviamente era construida allí alrededor de la torre, de donde iba a ser construida la Torre de Babel, y sus muros eran casi de 100 kilómetros de largo y por 25, ya que tenían estos muros que tenían aproximadamente unos 90 metros de altura por 24 metros de diámetro. Tal es así que para que resguarden o guarden la ciudad, los vigilantes podían fácilmente transitar con sus carruajes por las murallas para estar pendientes de cualquier posible ataque de los países adversarios. Entonces es una ciudad muy fortificada, muy fuerte. Otra de las cosas que conocemos de Babilonia, que era una ciudad o un imperio con una religión politeísta, tenía y adoraban a varios dioses. El dios principal o el jefe de los dioses, que era Bel, ese era el dios Bel, era el dios, para ellos el dios supremo, el príncipe de los dioses o el jefe principal. El otro dios era Ra, ¿no? Era el dios Sol, ¿no? Y un tercer dios que tenían era el dios Sac o Sesac, ¿ya? Era la diosa de la tierra, el que tenía que ver con todo el asunto de la tierra, la vegetación. Y también tenían el dios del fuego, que era el dios Nego. Y bueno, entonces allí fue obviamente Judá llevado en los años 606 a 600 a.C. aproximadamente, cautivo a Babilonia. Entonces vemos aquí en este pasaje que Judá, y particularmente estos 4 jóvenes, en el cual da la impresión de que el que lideraba el grupo era Daniel, por la forma como Dios trata alrededor de todo este libro con la vida de Daniel. Y bueno, lo que ellos experimentaron. Y para nosotros nos parece una cosa un poco sencilla cuando no miramos el trasfondo histórico y cuando no nos detenemos a reflexionar en cada detalle del trato que tuvieron estos jóvenes judíos allí, aunque fueron llevados a un lugar, a uno de los mejores lugares, cerca de la corte de este gobernante, donde ellos tenían privilegios, entre comillas, de
ir a una de las mejores escuelas o centros de formación que tenían allí, pero lo que ellos sufrieron es lo que quiero señalar enseguida. En primer lugar, la marginación que ellos tenían era muy grande. Una de las cosas es que el hecho de ser llevados para aprender un idioma de un momento a otro, ser sometidos a aprender otros idiomas, conocer las cosas en otros idiomas en los cuales ellos no habían crecido, dejar su lengua materna, eso era pues una cosa bastante dura para ellos, pero a eso fueron sometidos. A eso fueron sometidos y ellos tenían que aprender la lengua de los caldeos, lo que hablaban allí en Babilonia. Era esas cosas. La segunda cosa es que sufrieron un maltrato, si se quiere, un tanto psicológico, porque fue que les cambiaron el nombre. A ninguno de nosotros nos gustaría que alguien venga y nos diga, mira, ¿sabes qué? Tu nombre era así en tu país, pero ahora te llamas, este es tu nombre, el nuevo nombre que te ponemos es esto. Más aún cuando ellos sabían que los nombres que les pusieron, o les impusieron más bien, eran nombres que estaban muy relacionados con sus ídolos, con sus dioses paganos. Y ellos tenían bien en claro que los ídolos no solamente eran cuestiones de objetos de fe, sino que eran poderes de maldad que se manifestaban a través de estos objetos, y el enfoque de adoración que ellos tenían era obviamente para los demonios, ¿no? Entonces ellos se sentían luchando con esa realidad. Por otro lado estaba el asunto de ser sometidos en cuanto a una alteración, la cuestión de la alimentación. Seguramente la comida de este rey era exquisita, pero para ellos era un tanto que digamos que no estaba con los asuntos de su cultura y de su forma de alimentación, porque ellos, por indicación de Dios, a través de las edades, ellos sabían qué cosas tenían que comer y qué cosas no tenían que comer. En la ley Dios les había indicado incluso todo el sistema alimenticio, cómo tenían que alimentarse, y es muy interesante cuando se lee en la ley de Dios en el Pentateuco. Y bueno, ellos sufrieron esta alteración, y más aún cuando se habla de que fueron entregados al jefe de los eunucos, y en esos tiempos se practicaba prácticamente la castración a los varones cuando eran comprados como esclavos y llevados para que sean de coperos del rey, o para que cuiden a las princesas, a las hijas de los reyes. Y todo eso era una práctica que digamos de maltrato, de discriminación, y Daniel y sus amigos tenían que pasar por estas experiencias duras de su vida. Imagínense ustedes ver a 4 jóvenes en estos tiempos sometidos a ese tipo de trato, a esos cambios impositivos de una manera arbitraria de un momento a otro, sin tener una opción como revertir o cambiar esa realidad. Pero ellos todas estas cosas las soportaban porque hay una razón allí, es que estos 4 jóvenes amaban a Dios. Y prueba de que ellos amaban a Dios, eran fieles en guardar la ley de Dios, y su corazón estaba plenamente rendido a Dios, porque sabían que Dios, el creador de los cielos y la tierra, el libertador de Israel, los tenía bajo su cuidado, y todos estos sucesos que pasaban estaban bajo la permisividad soberana de Dios y el propósito que Él tenía para con su pueblo. Ellos sabían que Dios es fiel y que Dios tenía una promesa fiel para el pueblo de Judá, y por tanto ellos aguardaban en su corazón, sin importar tanto en las circunstancias que ellos estaban pasando en ese momento, en la vida real. Hay un pensamiento que dice, en vez de preocuparnos por nuestros problemas,
alabemos a Dios por sus bendiciones que nos da. Creo que esto podemos aprender hoy en día mejor nosotros, porque entendemos de que la presencia de Dios siempre será real en medio de toda situación en aquellos que le aman y que honran su palabra. Esto es una cosa muy interesante con Daniel y sus amigos, que lo vemos aquí. Y aquí entonces se evidencia el significado del nombre de cada uno de ellos, que eran jóvenes que tenían una relación muy íntima con Dios, una relación personal, permanente y plena con Dios en medio de las circunstancias adversas para su vida, donde todo, humanamente, todo su futuro de la juventud estaba echado a la suerte. Ellos no sabían lo que iba a ser mañana. Lo que sí sabían es que Dios tenía el control de los tiempos. ¿A cuántos de nosotros nos toca pasar de repente por una situación adversa que es obviamente incomparable con lo que pasaron estos jóvenes, pero muchas veces nosotros nos desesperamos y consideramos como que ya Dios se olvidó, o que Dios no tiene nada en sus planes para nosotros, y recurrimos a tomar decisiones que, en vez de permitirnos acercarnos más a Dios y honrarle como Él quiere que lo honremos, tendemos a apartarnos de Dios y comenzamos a deshonrar a Dios tomando decisiones equivocadas. Decisiones que aún no nos permiten honrar a Dios y por ende no nos permiten dejar un buen legado para aquellos a quienes podemos enseñar la palabra, a quienes testificamos de Dios. Daniel y sus amigos son estándares, obviamente, que reflejan su fe y el amor a Dios en tiempos muy difíciles. Y esto es lo que podemos aprender en estos tiempos también nosotros. Entonces, otra de las cosas que podemos aquí aprender es que Daniel pone a prueba ahora a este hombre que había sido constituido como jefe sobre ellos, para que él pueda entender la presencia, la soberanía de Dios, de cómo Dios podía obrar en su vida. Definitivamente no lo menciona, pero la Biblia nos pone de manifiesto a partir del versículo 10, que fue Dios quien puso a Daniel en gracia y buena voluntad ante este hombre, que accedió a la petición. Y más adelante obviamente vemos cómo Dios ha obrado en la vida de estos jóvenes. Dice la Biblia que el jefe de los eunucos consintió en esta petición que le hizo Daniel para él y sus amigos. Y el versículo 15 dice que al cabo de 10 días, al cabo de lo pactado con el jefe de los eunucos, dice, a cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Una de las cosas, aquí hay que tener mucho cuidado con los extremos. Aquí el asunto no estaba en la calidad de alimentación, no estaba en las legumbres, sino aquí el punto está en el principio de fe y obediencia y fidelidad a Dios. Tres cosas que podemos notar ahí: fe, obediencia y fidelidad de estos jóvenes hacia Dios. Y Dios los honró. Comiendo legumbres esos 10 días, ellos estaban tan fortalecidos, tan nutridos, y físicamente se mostraron más robustos, más fuertes que los que comían todos los días de la comida del rey. Y así es, cuando Dios es honrado en nuestra vida, Él nos saca a prosperidad. Y cuando hablamos de prosperidad, no significa tener los bolsillos llenos de dinero o cuentas en diferentes bancos, sino que Dios prospera nuestra vida para cumplir el propósito que Él tiene en nuestras vidas y para mostrar lo que Él quiere mostrar a los que no conocen al Señor. Esto es una cosa muy interesante. Y bueno, entonces en el versículo 17 leemos
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios como que hace no una acepción, sino que es un trato particular, una manera particular de obrar en la vida de Daniel. Y aquí, entonces, recordemos que no fue la alimentación, no fue el hecho de privarse de comer carne o participar en los banquetes, como suelen algunos religiosos tener un concepto, ¿no? De que estos alimentos, bueno, son muy dañinos para la salud y que además no permiten tener un mejor entendimiento, ¿no? No tiene que ver con esto. Aquí ya lo mencioné, el asunto está en 3 principios: fe, obediencia y fidelidad a Dios. Entonces Dios manifiesta y Él es quien les da conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. Entonces fueron hombres que ellos destacaron entre todos los que estaban en esta escuela, en este centro de preparación, de entrenamiento. Fue Dios quien prosperó la vida de estos jóvenes. Versículo 20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro, lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Entonces es muy interesante, fue Dios quien estuvo obrando. Dios honró, y esto por lo menos hay 2 pasajes en la Biblia. El profeta Samuel escribió que Jehová dijo: yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Samuel dijo: yo honro a los que me honran y los que me deshonran serán tenidos en poco. Y hay un proverbio que dice que Dios honra a los que le honran y le hallan los que temprano le buscan. Aquí entonces tenemos que fue Dios que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, estos jóvenes no es que fueron competentes y destacaron por las virtudes que ellos tenían, sino por un corazón humilde, sencillo, rendido plenamente a Dios, y Dios prosperó sus vidas. Hermano y amigo, ¿cómo es su caminar con Dios? ¿Cómo puede usted probar que ama a Dios? ¿Le basta a usted recordar que pasó adelante al estrado para que hagan una oración por usted, aceptando a Cristo, repitiendo una oración? Y todo quedó allí, y después, en el transcurso de su caminar, usted congrega por presión, por el qué dirán, porque se hizo miembro de una iglesia, porque se ha comprometido en una asociación o en un grupo religioso. ¿Es eso lo que usted considera como un valor delante de Dios, y que eso le da seguridad a usted de que usted es un hijo de Dios? Y yo quiero decirle, a la luz de la palabra de Dios, que eso no nos da seguridad, eso no es ninguna garantía. Podría ser el inicio, pero el amor hacia Dios se muestra en un caminar personal con Él diariamente. ¿Cómo está caminando usted con el Señor? ¿Cómo usted puede probar que le ama a Dios? ¿Está guardando su palabra? ¿Está practicando lo que Dios nos enseña en su palabra? Recuerde que Jesucristo el Señor dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré, nos manifestaremos a Él. Es más, cenaremos con Él. Eso dijo el Señor. Sí, léalo. San Juan capítulos 14, 15 y 16, y usted va a encontrar estas palabras de Jesucristo. Y entonces el mandato de Dios no ha cambiado. El mandato de Dios sigue siendo que le amemos a Él con todo nuestro corazón. Daniel lo hizo. Propuso en su corazón no mezclarse, no sustituir el mandato de Dios por obedecer a las órdenes terrenas. ¿Y sabe qué?
aquí quiero acotar un poquito. Nosotros como cristianos en este tiempo y en esta situación coyuntural para todos los peruanos y muchos obviamente pobladores terrenales que estamos enfrentando esta situación de una pandemia mundial, se puede decir. Tenemos una orden de nuestros gobernantes de someternos a una cuarentena, de no estar caminando, de ser lo más prudentes, tener el cuidado. En estas cosas es menester que seamos prudentes y obedezcamos a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades son puestas por Dios para que nos gobiernen, para que administren justicia y para que administren los recursos que Dios ha dado y que Dios provee en cada país, en cada nación de la tierra. Entonces es justo, es menester, es agradable delante de Dios, sí lo es. Así que no se sienta mal porque usted no pueda tener el tiempo para congregarse. Esto es una forma como también honramos a Dios, honrando a nuestras autoridades en las cuestiones que son pertinentes al bienestar de todos. Pero cuando haya un mandato contradictorio a nuestra fe, que tenga que ver con que dejen de creer en Dios o ahora tienen que creer esto, entonces allí Dios probará nuestro corazón y, como está escrito en la segunda carta de Pablo a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces allí es donde tenemos que deslindar. Cuando una ley pese sobre nuestra fe, atente contra nuestra fe, nuestra libertad de creer en Dios, ahí entonces tendríamos que recurrir a la enseñanza de Pedro y Juan. Juzguen, señores autoridades, es menester obedecer a Dios o a los hombres. Y Pedro y Juan, a pesar que la Biblia dice que eran hombres, no eran hombres muy instruidos, sin embargo, ellos sabían que los pusieron frente a Dios, a las autoridades que habían dado estas leyes de no predicar más en el nombre de Jesús. Sabían que ellos tenían por entendido de que era Dios quien pone a los gobernantes y es Él quien juzga a los gobernantes. Y ellos dijeron, es mejor, en esta situación es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Ellos sabían que sobre esta expresión y sobre esta decisión que ellos tenían, la muerte pesaba sobre ellos y en cualquier momento podían ser muertos a causa de su fe en Dios. Pero ellos estaban bien seguros que amaban a Dios y que Dios los amaba. ¿Cómo está su seguridad en Dios? ¿Ama usted a Dios? ¿Puede dar una muestra de su amor a Dios? ¿Estará usted dispuesto a estar en el lugar donde Dios quiera que esté? ¿A honrarle al Señor donde Dios lo ponga, aun cuando las situaciones sean completamente adversas, aun cuando usted se sienta discriminado, se sienta marginado? Esto es un llamado para estos tiempos de que debemos ser personas auténticas, que amamos a Dios y guardamos la palabra de Dios, sin importar las consecuencias de esto que pueda venir por mantener nuestra fidelidad a Dios. Yo quiero animarle que desde su casa usted medite en la palabra del Señor, ore cada día y propóngase honrar al Señor en cada asunto de su vida. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios eterno, por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra y aprender de estos 4 jóvenes judíos que ellos obviamente descansan en tu presencia muchos años ya, y esta enseñanza que podemos aprender ahora es una enseñanza que tú quisiste dar primero, Señor, allí a los que estaban presentes en ese momento alrededor de estos jóvenes,